normales. Entonces, hoy vamos a hablar de la lesión celular. O sea, ¿qué pasa cuando la célula es atacada? ¿Cómo la célula responde a ese ataque? Como por ejemplo tú, ¿no? Cuando tú estás, ponte que, bueno, tú no, pues, bueno, tú sí, pero, espérate, me están llamando por el teléfono. Un segundito. Aló. Entonces, habíamos dicho que la célula es atacada y la célula debe responder a ese daño, así como tú responderías cuando estás bajo un ataque, un evento pues bastante parecido. Entonces hemos hablado también de la patología. Entonces aquí hay ciertos conceptos que hay que definir. ¿Por qué? Porque nosotros en la patología vamos a estudiar las causas de la enfermedad y cómo esa causa va a generar cambios a nivel de nuestros elementos que se asocian a esta causa. Y al mismo tiempo, cómo eventualmente eso se va a manifestar en un síntoma para el paciente. Por ejemplo, estás tú ahorita mismo, alguien estornuda, te pega un virus del resfriado, ese virus va a generar cambios en tu mucosa respiratoria y eso eventualmente se va a traducir en tu malestar general, que si tu fiebre, que si la tos, estornudos, todo lo que usted conoce. Esencialmente eso es lo que estudia la patología. Entonces en este punto es importante definir ciertos conceptos. El primero es la etiología. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? En el caso del ejemplo anterior, la etiología es un virus, ¿ok? Y también es importante conocer la patogénesis, o sea, qué mecanismos usa ese elemento para que la enfermedad se desarrolle. O sea, así hablando hipotéticamente, el virus agarra, se incorpora dentro de la célula de la mucosa, por decirte algo, allí evoca una respuesta inflamatoria, vienen los leucocitos, secretan citoquinas y eso genera lo que usted conoce a grandes rasgos como el resfriado. Más o menos nosotros vamos a ir desarrollando ciertas enfermedades en función de esos conceptos. Vamos a ver también que hay enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades modernas van a tener entonces elementos multifactoriales, o sea, una predisposición genética y gatillantes propios del ambiente. Eso es lo que te explica a ti por qué un paciente es hipertenso y el otro no, por qué un paciente es diabético, el otro no, por qué un paciente le da un cáncer X y al otro no. ¿Por qué? Porque el paciente enfermo tiene algún tipo de predisposición genética y también estuvo expuesto a factores del ambiente que le ayudaron a desarrollar esa enfermedad. Por lo menos, agarra dos personas de 60 años, uno fumó y el otro no fumó. Entonces, probablemente el que fumó, por decirte algo, ha desarrollado una enfermedad. Y eso tú se lo puedes achacar al tabaquismo, que en este caso sería un factor del ambiente. Entonces, ese tipo de cosas que hoy en día tú conoces que parecen tan obvias, pues antes no se sabían. Entonces, eso lo iremos discutiendo a lo largo del curso. Entonces, para que tengas claro, después te repasas con más calma,
estos términos de etiología y patogénesis. El mismo ejemplo del cigarrillo. El cigarrillo llega, o mejor dicho, el humo llega al cigarrillo y entonces las células que están expuestas a ese humo tratan de acomodarse a ese agente nocivo. ¿Por qué? Porque la célula no se puede tirar a la muerte de una vez. La célula va a tratar de defenderse a toda costa cuando está frente a un potencial agente ofensor. En este caso del humo del cigarrillo, esto es patológico, ¿ok? Pero hay situaciones perfectamente fisiológicas que requieren que la célula se adapte. Por ejemplo, si tú ahorita sales a correr a la cinta costera, tú vas a ver que tu frecuencia cardíaca aumenta, tu frecuencia respiratoria también, y la fuerza de contracción del corazón también aumenta. ¿Por qué? Porque ese exceso de bombeo de sangre junto a una mayor intake, ¿cómo dice? Intake, inspiración de oxígeno, eso va destinado a que los músculos esqueléticos tuyos tengan mayor aporte sanguíneo, mayor aporte de oxígeno, de manera que puedan acomodarse a esa mayor demanda. Eso es una adaptación perfectamente fisiológica. Y lo mismo ocurre cuando tú dejas de hacer ejercicio. Tu frecuencia cardíaca regresa a lo basal, la fuerza de contracción disminuye y así tu cuerpo se va adaptando, no necesariamente en respuesta a algo patológico. O sea, tu célula siempre va a tratar de adaptarse. Esa parte de la adaptación celular, nosotros la estudiaremos con más calma la próxima clase. ¿Qué pasa? Esa capacidad de adaptarse no es infinita. Cuando el estímulo agresor continúa, entonces la capacidad de adaptarse es superada. Y entonces en ese momento la célula se lesiona. Entonces, esa célula lesionada tiene mecanismos para repararse. Si lo logra, entonces la lesión va a ser reversible, pero si la célula no puede repararse, entonces la lesión va a ser irreversible y la célula inevitablemente va a morir. Eso que le estoy diciendo, eso es completamente patológico. Una lesión celular que es irreversible es algo malo. Bueno, habiendo dicho eso, la muerte celular como tal no siempre es mala. Ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de muerte celular. Algunos obedecen respuestas patológicas, pero otras son perfectamente fisiológicas. Por ejemplo, así como nosotros envejecemos, nuestras células también envejecen. Y una célula muy viejita tiene que ser recambiada porque pues ya no cumple la función. Entonces, eso es perfectamente normal. Entonces, esa muerte celular que ocurre frente a una lesión irreversible, vamos a ir desarrollando ciertos conceptos. Vamos a ver qué es isquemia, qué es un tóxico, qué es una infección. Esas son causas de muerte celular patológica. Pero como te dije, la muerte celular, la que es fisiológica, es necesaria, por ejemplo, para mantener la homeostasis de los tejidos, para mantener un buen balance entre células que mueren y células que viven, porque tú sabes que nuestras células, pues no todas, algunas, sobre todo los epitelios, por ejemplo, están en constante recambio. Entonces, en ese recambio, la muerte celular sí es algo positivo. Entonces, vamos a ver más adelante la muerte patológica, perdón, que es la necrosis, y la muerte fisiológica, entre comillas, que va a corresponder con la apoptosis. Pero bueno, esos conceptos los vamos a desarrollar con más calma a lo largo de esta clase. Vamos a ver las causas de lesión celular. Hay muchas causas, ¿no? Son súper diversas. Desde una temperatura extrema, desde una mutación en un gen, desde deprivar a una célula de oxígeno y de nutrientes, desde una bacteria que llegó y causó daño, hasta nuestras propias reacciones inmunes. Todas son causas de muerte celular, o mejor dicho, de lesión celular, que si no se corrigen a tiempo, pueden y van a llevar a muerte celular. Entonces vamos a ir estudiando que cuando la célula sufre este ataque, la célula va a tener ciertos cambios morfológicos. Esos cambios morfológicos son capaces de ser discernidos a través de un microscopio y ahí tú dices, sí, efectivamente, esa célula está bajo ataque. Bien,
La primera causa de lesión celular que vamos a estudiar es la hipoxia isquemia. Son términos relacionados, pero son diferentes. Bien, hipoxia, como dice la palabra, hipo de menos, oxia de oxígeno. O sea que por alguna razón la célula va a tener alguna deprivación o deficiencia o le va a llegar menos oxígeno. Mientras que la isquemia es un aporte neto, ¿ok? Una disminución en el aporte neto de sangre. En este sentido, la isquemia por lo general ocurre en respuesta a la obstrucción de una arteria. Cuando tú obstruyes una arteria, el tejido afectado se va a quedar sin oxígeno, sin glucosa y también va a comenzar a acumular metabolitos que no son deseados. En este sentido, la lesión por isquemia involucra también el tema este de la hipoxia. Entonces, esa isquemia ocurre cuando una arteria se bloquea, siendo la causa más común las placas de ateroma o la enfermedad aterosclerótica o la aterosclerosis. En su momento discutiremos bastante qué ocurre con esta enfermedad. Bien, ¿por qué esto es distinto a la hipoxia? Porque la hipoxia ocurre porque hay menos oxígeno en la sangre. Un ejemplo fácil que tú puedes ver eso es en el paciente anémico. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una hemoglobina bien, tengo una hemoglobina yo en 18, una hemoglobina aceptable. O sea que yo tengo buco eritrocito con buco hemoglobina. Pero entonces llega este paciente con un sangrado crónico, que el señor viejito con un cáncer oculto tiene una hemoglobina en 4. O sea, 4, eso es bajito. O sea que el paciente va a tener menos eritrocitos y va a tener menos hemoglobina. Por lo tanto, la capacidad de transportar oxígeno a ese paciente va a ser mucho menor a la mía. Podemos decir, en términos generales, que su sangre va a tener menos oxígeno que la mía. Por lo tanto, este señor, hasta que no le corrija su problema, él puede sufrir, o sus células pueden sufrir, hasta cierto punto, lesión celular por hipoxia. Y ves que no tiene nada que ver con obstrucción, que eso en ese escenario es completamente distinto a la isquemia. Lo otro que puede ocurrir es que el señor tenga algún problema a nivel del intercambio gaseoso de los pulmones, que es lo que ocurre con los pacientes con algún tipo de enfermedad pulmonar, los enfisemas, los bronquitis crónica, algo ocurre a nivel pulmonar que simplemente el señor no capta oxígeno y por lo tanto ese señor va a estar hipóxico. ¿Okay? O más adelante vamos a ver la intoxicación por el monóxido de carbono, que lo que hace es desplazar el oxígeno en la hemoglobina de manera que la hemoglobina va a transportar el monóxido y no oxígeno como tal, lo desplaza, es más afín, lamentablemente. El otro tipo de muerte celular literalmente es por los tóxicos, literalmente es por venenos, venenos que tú encuentras en el ambiente. Como si, por ejemplo, tú agarras ahorita y te tomas un galón de cloro. Eso es veneno, ¿ok? Eso te va a afectar tus células de forma directa. Lo mismo, tú agarras, por ejemplo, y te quieres tomar toda una botella de seco, de medio galón. Eso va a causar daño. Lo mismo, drogas, todas esas cosas son potencialmente tóxicas para tus células. En este sentido, hay una máxima que siempre aplica en la medicina. La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, ¿ok? Repito, la diferencia entre un medicamento, o sea, algo beneficioso, y un veneno, o sea, algo perjudicial, está en la dosis. Por ejemplo, me duele la cabeza, me siento mal, amanecí con dolor de cabeza, me tomo un acetaminofén. Cool, se me quita, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo agarro y me tomo todo el frasco de acetaminofén, que trae 50 pastillas? Me voy a intoxicar. Eso es hepatotóxico, eso está bien descrito. Entonces, ¿qué es lo que varió ahí entre lo bueno y lo malo? La dosis. En ese sentido, cosas inocentes, aparentemente inofensivas, con dosis excesiva, son tóxicas. La sal en exceso es perjudicial. El agua en exceso es perjudicial. Obviamente la glucosa, que es buena, pero en exceso el azúcar también va a ser perjudicial. Entonces, como siempre, la máxima dice, todo en exceso, lamentablemente, es así, todo en exceso es malo. Infecciones, en su momento revisaremos la clase de enfermedades infecciosas. Igual ustedes, pues eventualmente saben eso más que yo, porque ustedes dan como 1000 microbiologías. Así que aquí solamente estudiaremos
cómo se afecta a la célula en función de un agente infeccioso. Pero ponerme a hablar de la familia, tipo, subtipo, filum, etcétera, la verdad es que yo le dejo esa clase, esa ciencia a ustedes. A mí me gustaba mucho la micro cuando estaba en la universidad, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Ya pues doy lugar a otras cosas. Por ejemplo, esto que estoy aquí es un epitelio del esófago, escamoso, ¿no? Y todas estas bolitas negras, un montón de hongos. Cuando esos hongos llegan ahí, esos hongos son percibidos como algo malo. Y esos hongos desencadenan una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria va a tener consecuencias. ¿Okay? Entonces, esa inflamación como tal, en su momento la veremos y le dedicaremos nada menos que 2 o 3 clases, no me acuerdo. La cosa es que la inflamación vamos a hablar bastante. Y la causa clásica de inflamación es en respuesta a estos bichos. A tu cuerpo no le gustan esos bichos. Bien. En su momento también hablaremos de las reacciones inmunológicas. Existen circunstancias en que tu propio sistema inmune ataca a tus propias células y o tejidos. Eso es perfectamente anormal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico no hay beneficio en esto. El mejor ejemplo que se puede ver con eso, o un buen ejemplo, es con las alergias. ¿Alguno de ustedes aquí debe ser alérgico a los mariscos o conoce a alguien que es alérgico a los mariscos? Tu cuerpo se está tratando de defender de esos pobres camaroncitos. Entonces yo te diría a ti, ¿cuál es el fundamento biológico de eso? O sea, ¿los camarones te están tratando de hacer daño a ti? Yo diría que no. Entonces, ¿por qué tu cuerpo está reaccionando de una forma tan violenta contra esos pobres camarones? Entonces, podemos considerar que eso es una reacción biológica no correspondida, es inadecuada. Entonces, en ese caso, el problema es que tienes un sistema inmune hiperactivo, hipersensible. Entonces, de esto vamos a hablar con más calma en el respectivo módulo del sistema inmunológico. Si no me equivoco también, vamos a hablar en su momento de la parte un poquito de genética. ¿Por qué? Porque como discutimos la clase pasada, los genes que en circunstancias son buenos para nosotros, pero si son inadecuados, son muy perjudiciales. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, que hasta cierto punto no sé si le puede decir pacientes o individuos, porque con los avances modernos son perfectamente funcionales, o hasta cierto punto más funcionales que ciertas personas sanas. Eso no es mentira. Porque aparentemente lo malo del síndrome de Down es el teórico retraso mental. Pero en verdad no, eso es perfectamente manejable. El problema es que estas anomalías, sobre todo cromosómicas, que tiene el paciente con síndrome de Down, le va a conllevar otro tipo de anomalías. Por ejemplo, anomalías del corazón, de nacimiento, y también mayor riesgo de sufrir leucemias, entre otras cosas. Que eso es lo que en determinado momento va a amenazar la vida del paciente. Pero el presunto retraso mental, pues no. Eso es perfectamente manejable hoy en día. Lo otro que ocurre a nivel genético es, por ejemplo, en la anemia falciforme. Una mutación puntual que te cambia una base por otra y eso genera eso termina como consecuencia con todos los efectos catastróficos de la anemia falciforme que discutimos un poquito el curso pasado y que este curso, cuando llegue el momento, hablaremos un poquito más de ellos, ¿ok? Entonces recuerda que tus genes codifican proteínas. Son unos manuales que tienen todas las instrucciones. Pero si el manual es inadecuado, o sea, si el gen está mutado, la proteína que vas a codificar va a ser una proteína defectuosa y o inadecuada, ¿ok? Entonces, por lo general, ¿qué ocurre? Estos defectos no van a ser reparables y van a terminar con una muerte celular que pues no se puede evitar. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo puede haber lesión celular en respuesta a una anormalidad genética. Por supuesto, ¿no? Las deficiencias nutricionales también deben deben ser causa de lesión celular. Hablando meramente del paciente desnutrido. Eso, si tú quieres, te lo lees bastante en el curso de nutrición, que no sé si dan, pero si no lo dan, te exhorto a que conozcan un poquito de eso porque es bien interesante. Vamos a enfocarnos aquí más nosotros en la contraparte, en la obesidad, que la obesidad también es un tipo de malnutrición, es un exceso de calorías secundario a un exceso de ingesta. Y vamos a ver
que en tiempos modernos la obesidad está bien descrita como factor de riesgo para muchas enfermedades, diabetes tipo 2 sobre todo, ahora diabetes tipo 2 como tal, hipertensión, enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, ciertos tipos de cáncer. O sea, eh, eh, no creas que, porque a veces se dice, ay, no, que porque está gordito está sano. Lamentablemente no es así, ¿ok? Aquí hay que quitarnos ciertos paradigmas incorrectos de la cabeza. Entonces, no pensemos que el paciente flaquito, famélico, pues también está enfermo, pero el gordillo también está enfermo. De ese paciente obeso surgen un montón de enfermedades que son las enfermedades que nos causan o nos aquejan hoy en día. ¿Okay? Entonces, tengan muy en cuenta en eso. La obesidad hoy en día es uno de los problemas modernos de nuestra sociedad. Agente físico, de más está decirlo. Agarra un cuchillo, te cortas. Eso causa lesión celular. Agarra la mano y la metes en agua hirviendo. Eso causa lesión celular. Lo contrario, agarra la mano y métela en agua bajo cero. También causa lesión celular. O sea, son agentes físicos, la electricidad, la radiación, por un tema de daño directo. Estos elementos van a causar daño a tus células. Estos son bastante straightforward, son bastante obvios, bastante lógicos. Bien, ya hemos discutido algo de las causas de lesión celular en términos generales. Entonces, ahora vamos a ver cómo responde la célula en términos generales a cualquier tipo de lesión celular. En este caso, hablando del contexto de la lesión celular, la reversible. Tenemos uno para el teléfono. Perfecto, no hay nada. Good. Bien, la célula fue atacada por la razón que más te guste, por una bacteria, por un agente físico, en términos generales, ¿ok? La célula fue atacada y ha sufrido lesión. Pero la lesión no es tan grave, de manera que la célula va a poder regresar a su estado normal o original si eliminamos ese agente agresor. Como dice la palabra, es una lesión que es reversible. Entonces, en esa lesión reversible, la célula va a sufrir varios cambios. El primer cambio es que la célula se va a llenar de agua. ¿Por qué? Porque los mecanismos de producción de energía van a comenzar a fallar. Y sin energía, las bombas iónicas no funcionan. Y sin bombas iónicas, literalmente la célula no puede sacar agua a la fuerza. Y entonces ella va a comenzar a acumular agua, ¿ok? La célula va a comenzar a llenarse de agua, secundario a un fallo en la producción de energía. Entonces, hasta este punto, el asunto es reversible. Si la lesión continúa, entonces sí vamos a entrar a una cuestión irreversible. Lo lógico aquí es que la lesión se detenga y entonces hasta este punto la célula puede regresar a su modo normal. Bien, ¿qué cambios hay cuando hay lesión celular reversible? Bueno, lo primero que te dije anteriormente fue que la célula se va a llenar de agua. Aparte por el tema de las bombas iónicas que no funcionan, también porque la permeabilidad de la membrana va a aumentar. O sea que la célula va a ser más permeable al agua. Se va a llenar de agua. Esto que tienes aquí a la derecha en la A es un epitelio de los túbulos renales, clásico cúbico simple. Entonces ves acá estas células con lesión reversible. Ves cómo las células están más grandototas, ¿okay? Más cuadradas, más voluminosas. ¿Por qué? Porque están llenas de agua, ¿okay? Porque sus mecanismos de tratar de recuperarse están siendo atacados. En ese sentido, cuando la célula se llena de agua, el órgano también puede aumentar de volumen. Por así decirlo, el órgano se hincha, ¿ok? Y también vamos a poder ver dentro de las celulitas, que son un poco más difícil, una cuestión que se llama daño o degeneración vacuolar, que son fluidos dentro del mismo citoplasma. Otro evento que puede ocurrir en respuesta a la lesión reversible es que la célula acumula grasa dentro de su citoplasma. El mejor ejemplo que ocurre es en el hígado, como lo ven acá. Vemos uno que le me escribió.
Ok, bien. Esto que está acá es un hígado, ¿ok? Acá, a donde dice PT, que es Portal Tracts, los tractos portales, que asumo que tú conoces súper bien de tu histología, ves hepatocitos conservados. Sin embargo, acá tienes aparentes adipocitos. En este punto hay que hacer una aclaración. Esto que ves aquí es lo que le llaman en términos coloquiales hígado graso. No es que el hígado se llena de adipocitos. Los hepatocitos, su citoplasma, se llenan de grasa en respuesta a una lesión celular. Entonces, todo esto que tú ves aquí son adipocitos llenos que están acumulando grasa. ¿Por qué? Porque están sufriendo daño. Por lo general, esto ocurre en el contexto de un paciente alcohólico. Por eso se llaman esteatosis hepática alcohólica. Y esta está bien marcada. Pero hoy en día sabemos que hay esteatosis hepáticas no alcohólicas. Esas ocurren en el contexto de un paciente con el síndrome metabólico, el paciente obeso, diabético, hipertenso, también va a tener la tendencia a acumular grasa dentro de sus hepatocitos. Esto aquí te indica que ese hepatocito está sufriendo daño y ese es el cambio morfológico en respuesta a ese daño. Bien, hasta este punto el hígado sigue funcional. Si tú quitas el estímulo, por ejemplo, se ha demostrado que si esto fue secundario a la ingesta excesiva de alcohol, si tú al paciente le quitas el alcohol y le tomas una biopsia control a un año, es probable que el hígado esté completamente sano, porque vamos a ver que el hígado tiene una capacidad anormalmente ¿cómo te digo yo? El tipo se puede regenerar prácticamente y queda a 0 kilómetros. Eso es anormal para un órgano. Ese concepto lo veremos mejor en la clase de reparación del tejido. Pero ¿qué ocurre? Si no quitas el daño y el paciente sigue tomando alcohol en exceso, como una bestia, eventualmente ese hígado se va a inflamar. En este punto se llama una esteatohepatitis. La inflamación se acompaña de regeneración. Entonces el paciente va a tener ciclos muy largos de inflamación, reparación, hasta el punto en que el hígado se va a reemplazar por tejido fibroso. Cuando eso ocurre, el tejido fibroso va a reemplazar a los hepatocitos funcionales. Un hígado fibroso es prácticamente una cicatriz. Entonces, en ese punto llega lo que nosotros denominamos una cirrosis, ¿ok? O una fibrosis del hígado. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? La cirrosis es algo que es evitable, ¿ok? Lo que tienes que hacer para evitarla es cesar el ataque a los pobres hepatocitos. Habiendo dicho esto hasta este punto, la cirrosis se asocia al paciente alcohólico, pero ya te dije que también hay una esteatosis no alcohólica del paciente obeso, hipertenso, etcétera, que también puede evolucionar hacia esa cirrosis si la condición de base no se corrige. Entonces, en conclusión, hasta este punto, esto que tú ves acá, esto es evidencia de que esos hepatocitos están luchando, que están batallando y están sufriendo lesión celular. ¿Qué otras cosas puedes ver en la célula que está sufriendo lesión? El citoplasma se pone más rosado, como esto que tú ves aquí, no es un citoplasma más eosinofílico. Lo otro es que las estructuras apicales de superficie se van a perder, o sea, las microvellosidades, cilios, etc. Las uniones intercelulares también se van a perder. Entonces aquí como están separados unas de sí, las células del epitelio, el túbulo renal. Lo otro que ves también es que los órganos se pueden aumentar de tamaño producto de ese aumento de la permeabilidad vascular. Y lo otro que puede ocurrir es que el hígado acumule grasa, la célula, perdón, acumule grasa en su interior, que se llaman estas fibras de mielina, que son restos de fosfolípidos de las membranas que están sufriendo daño. Hasta este punto, estos cambios son reversibles. O sea, si tú cortas la causa de lesión celular, la célula tiene mecanismos para regresar a su estado normal. El punto o lo malo es que ocurre si tú no cortas el daño, ya sea que la lesión celular por el tóxico continúa o la hipoxia continúa, entonces
la capacidad de recuperación de la célula va a ser superada y entonces el daño va a entrar en una etapa sin retorno. Entonces, la célula va a entrar en una lesión celular irreversible que va a llevar inevitablemente a la muerte de la célula. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí y seguimos. Listo, entonces vamos a hablar hasta este punto el escenario
donde lamentablemente el ataque siguió. ¿Ok? La lesión celular continuó y lamentablemente la célula va a inevitablemente morir. Este contexto o este escenario nos pone el contexto de una lesión celular irreversible. Claro, ¿no? Esto va a depender del tipo de lesión y de la severidad de la lesión, perdón. No es lo mismo quemarte con agua hirviendo y meter el dedo un segundo que meter el dedo un minuto. No es lo mismo. No es lo mismo un agua hirviendo a 100 grados centígrados que un agua caliente a 50 grados. O sea, no es lo mismo. Todo eso va a depender del tipo de lesión y de la severidad de la lesión. Definitivamente hay lesiones que son más potentes que otras. Por ejemplo, la pérdida de oxígeno en el contexto de la isquemia es un estímulo bien nocivo, bien lesivo, al igual que los tóxicos. Por ejemplo, si tú agarras y te tomas el ejemplo del cloro, eso es súper nocivo para tus células. La célula siempre va a tratar de adaptarse frente a la lesión. Dicho en otras palabras, la célula va a pelear siempre y cuando pueda. De hecho, la célula siempre va a poder pelear. Pero ¿qué ocurre? Hay veces que la lesión celular viene como si fuera una avalancha y aniquila a la célula en el instante. En ese sentido, este tipo de muerte por un insulto bien grave, bien potente, le denominamos una muerte rápida, una muerte incontrolable, una muerte accidental. Es como si un paciente le meten un balazo en la cabeza y se muere automáticamente. El tipo ni siquiera se dio por enterado que lo mataron. Una cuestión rápida, accidental. El individuo no tuvo tiempo de defenderse. Entonces, en ese sentido le llaman muerte accidental porque la célula no tuvo la oportunidad de defenderse. Literalmente fue una muerte automática e inevitable. A ese escenario es el que nosotros le llamamos necrosis. Y en este sentido, la necrosis va a ser inevitable. Por ejemplo, cuando hay isquemia, ¡puf!, se tapa una arteria. Ya, eso es inevitable. ¿Okay? La muerte es inevitable para la célula. Pues son un tóxico, un veneno, ¡puf!, eso es inevitable. Ciertas infecciones atacan y tienen mecanismos para producir una muerte inevitable. Y por supuesto el trauma, ¿no? Obviamente, un trauma de 1 centímetro va a matar poquitas células, pero las va a matar, mientras que un trauma más grande, entre más grande, más células mata, pero el que las mata, las mata. ¿Okay? ¿Qué ocurre? La célula en la necrosis no se va a poder recuperar. O sea, la necrosis ya nos involucra un camino sin retorno. Por eso es que es accidental, porque la célula no le dieron ni chance de ver lo que estaba pasando. Y ocurre esto que tú ves acá. La célula pasó rápidamente de un estado reversible a un estado irreversible. O sea, literalmente la célula, ¡puf!, literalmente explota. Y ella ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. Murió automáticamente, punto, en el acto. Bien, hay veces que la célula tiene la capacidad de responder y adaptarse, ¿ok? Pero la adaptación va en función de que la célula sabe que igual va a morir. Entonces, cuando eso ocurre, viene lo que nosotros conocemos como la muerte celular programada, que es una muerte limpia, una muerte organizada, que también es inevitable, pero la célula trata de morir de la forma más regulada posible. Ese evento es conocido como la apoptosis, ¿ok? Por lo general, la apoptosis se da en el contexto de células que tienen un material genético, o sea, un DNA que no puede ser reparado. El mejor ejemplo lo tuvimos en la clase pasada, cuando hablábamos del ciclo celular y los puntos de restricción. En los puntos de restricción se permite que la célula repare su DNA. Si la reparación no es posible, entonces esa célula tiene que inevitablemente morir. Pero esa muerte va a ser una muerte más organizada, una muerte más controlada, va a ser una muerte tipo apoptosis. Bueno, solamente para que vean el término, de ello vamos a hablar un poco más adelante. Bien, en la necrosis, ya asumo que es un término que ya usted ha escuchado en algún momento de la vida,
la muerte de la célula, como te dije, es inevitable. Literalmente ocurre esto que está acá. Las membranas, ¡puf!, se desbaratan, se rompen, y entonces se van a liberar un montón de enzimas de la célula que eventualmente van a acabar digiriendo parte o toda la célula. La necrosis es una muerte sucia. Así como, por ejemplo, tú vas el día de mañana caminando por la calle y tú ves a un tipo todo desmembrado, un brazo por allá, tripas por acá, cabeza por acá. ¿Qué tú vas a hacer? Pues yo saldré huyendo, pero obviamente van a llamar a la policía porque eso es anormal. En ese sentido, cuando tu cuerpo detecta que tiene cadáveres de células secundarias a necrosis, entonces eso no le gusta a tu cuerpo, no le gusta a tu sistema inmune. Por lo tanto, la necrosis va seguida de inflamación, así como un homicidio va seguido de la acción de los policías. Entonces, esa inflamación lo que va a hacer es fagocitarse esos restos de células muertas, pero vamos a ver que con el tiempo la inflamación es buena, pero en exceso también es mala. Por lo tanto, si esta necrosis es sin control, la inflamación también va a ser sin control y al final esto se puede traducir en mayor daño. Bien, eventualmente los leucocitos de inflamación van a comenzar a secretar enzimas, etcétera, que están destinados a eliminar todos estos restos de células muertas y que, bueno, que eso quede lo más limpio posible para que eventualmente ese tejido se limpie y se pueda reparar. Eso es lo que ocurriría, pues, en condiciones ideales, pero por lo general nunca es así. ¿Por qué ocurre la necrosis? ¿Por qué el asunto es irreversible? ¿Por qué? Porque hay daño a las mitocondrias. Eso es como un carro. Un carro tú lo puedes tener con todos sus mantenimientos al día, las 4 llantas bien, lleno de gasolina, pero sin batería el carro no va a andar, sin la fuente de energía que es la batería. Lo mismo ocurre con la célula. La mitocondria, que es la fuente de energía, se daña y la célula se queda inevitablemente sin energía, se queda sin ATP. También la membrana celular y de los organelos también, ¡puf!, se va a desintegrar, se va a romper toda. Y con el tiempo, la célula se va a llenar de unos elementos que son bien dañinos, que son las famosas especies reactivas de oxígeno, cuyo término similar es algo que usted habrá escuchado que le llaman radicales libres. La célula necrótica se llena de eso y eso es como si fuera un corrosivo. Eso comienza a destruir todas las células, todos los componentes por daño oxidativo, entre otras causas. Bien, ¿cómo se ve al microscopio una célula con lesión celular irreversible tipo necrosis? Bueno, hay cambios en el núcleo y cambios en el citoplasma. Lo primero, esta que está acá es la de lo normal, ves que prácticamente en la necrosis, la imagen del túbulo renal quedó totalmente irreversible. Igualito que, por ejemplo, cuando se muere una persona y tú le das 3 días ahí, que el cadáver está irreversible con respecto a la persona que era. Algo similar ocurre. Las células sufren muchos cambios. Por ejemplo, a nivel del núcleo, ves como el núcleo se ve chiquitito y negrito, bien basofílico. Se llama pignosis. O sea, el núcleo literalmente se achurra como si fuera una pasita. Seguido de eso, el núcleo, puff, se puede fragmentar. Se llama cariorexis. Y definitivamente ves células que no tienen núcleo. Bueno, eso se llama cariolisis, que es definitivamente la digestión del núcleo por distintas enzimas. Lo otro que puede ocurrir es que el citoplasma sea así amplio, más eosinofílico, ¿ok? Porque está lleno de restos de membrana celular. Esto que está aquí ya no sirve, ¿ok? Eso es un cadáver. Entonces, esto tiene que ser fagocitado por las células de tu inmunidad. Específicamente, los macrófagos son los encargados de hacer eso. Eventualmente, los ácidos grasos que pertenecían a esa membrana plasmática pueden ligar calcio y los tejidos se pueden entonces comenzar a calcificar. En este sentido, cuando tú ves una calcificación en un tejido, es lógico pensar que eso vino precedido de una lesión celular irreversible. Por ejemplo, esto que tú ves acá en este tejido conectivo
de este órgano de tracto gastrointestinal, no sé exactamente qué es, puede ser cualquier cosa, no me quiero equivocar, pero es para crear las calcificaciones. Todos estos depósitos basofílicos que tú ves aquí, todo esto es un montón de calcificaciones. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, puntualmente no te puedo decir cuál es la causa, pero el hallazgo morfológico te indica que este tejido está sufriendo y que la calcificación es evidencia morfológica de que aquí está habiendo lesión celular irreversible. En este sentido, ver calcificaciones es secundario a una causa patológica. Bien, hemos hablado entonces que hay necrosis, pero hay distintos tipos de necrosis. Son bonitos, son interesantes y vamos a estudiarlos hasta este punto de la clase. Bien. El primero que vamos a estudiar es la necrosis coagulativa. Probablemente obedece al clásico infarto que usted conoce así en términos coloquiales. Bien, esto que está aquí arribita es un pedacito de un riñón. Y esta parte amarillita es una región que sufrió necrosis coagulativa. Por lo general, esa necrosis coagulativa es secundaria a isquemia. O sea, el aporte sanguíneo se detuvo y esa área que se quedó sin sangre y sin oxígeno pues se murió. La necrosis coagulativa, estar infartada, es bien delimitada. Eso es característico de este tipo de necrosis. Y esto puede perdurar hasta varios días después de la muerte del tejido. Si tú vieras esto en un microscopio, tú verás esto que está acá abajo. Prácticamente tienes túbulos renales que son como fantasmitas de lo que alguna vez fueron. O sea, tienes como un túbulo renal, pero sin núcleo, ¿ok? Una célula que es eosinofílica, pero sin núcleo. O sea, todo esto que está aquí, esto está muerto. Es como la silueta de lo que alguna vez fue una célula fantasma también, alguna vez yo habré leído. Como dijimos en la parte anterior, estas células muertas atraen inflamación. Por eso es que en el fondo de esto, de este riñón, todo esto está lleno de leucocitos, cuya misión es limpiar todo este montón de células muertas. Entonces, este es el cambio morfológico que ocurre con respecto a la necrosis coagulativa. Recuerda, por lo general se ve en función de una lesión celular por isquemia. Hasta el momento no sé por qué. Me gustaría leerlo, pero bueno, no tengo tiempo ahorita, revisarlo porque siempre hay que estar revisándolo. El cerebro es la excepción. Así como se puede bloquear una arteria del corazón, del riñón, también se puede bloquear una arteria del cerebro por causas que estudiaremos después, más adelante en otra clase. Bueno, morfológicamente el cerebro no te hace una necrosis coagulativa. Lo que te va a hacer es una necrosis tipo licuefactiva. Eso es una rareza del cerebro, que esta que está acá. Por ejemplo, esto que tú ves aquí, esto es lo que ocurre morfológicamente cuando hay un famoso derrame, cuyo concepto médico adecuado es un SB, una enfermedad cerebral vascular, o también le llaman accidente cerebral vascular. Por alguna razón, le dejó de llegar sangre al cerebro y entonces el tejido afectado va a sufrir lesión celular por isquemia. Entonces, en vez de una apariencia coagulativa como la que está acá, curiosamente el cerebro adquiere una morfología de tipo necrosis licuefactiva. Eso es característico, único y curioso de los cerebros. ¿Por qué? Como dice la palabra esa licuefactiva. Cuando hay necrosis licuefactiva, literalmente las células que mueren son digeridas. Eso por lo general ocurre secundario a infecciones por microorganismos, sobre todo bacterias y hongos. Entonces ahí se forma una especie de licuado del tejido, donde tú vas a encontrar restos de células muertas, bacterias y un montón de leucocitos y exudados. Después vamos a definir, no, ya ustedes saben que es un exudado, pero después vamos a repasar qué es un exudado. O sea, literalmente eso está lleno de pus, ¿ok? Como tú agarras este cerebro y lo metes en una licuadora, literalmente. Se llama licuefactiva. Pero curiosamente en el cerebro no es por bacterias ni por hongos, es por isquemia. Repito, eso es una rareza. Por ejemplo, si tú fueras a ver un pulmón por una neumonía, cuando está esa neumonía activa, cuando está aguda, tú vas a ver ahí necrosis licuefactiva. Todo está licuado entre células muertas, entre bacterias, entre exceso de líquido, y si llegas hasta este punto,
acumulación de pus, como si licuaras el pulmón. Bien, la otra que quizás te escuchas bastante es el famoso término gangrena, que la gente le dice cangrena con C, para que veas que está mal dicho eso. La necrosis gangrenosa es un tipo de necrosis que puede ser considerada licuefactiva también, porque los tejidos todos literalmente se digieren, se licúan, todos quedan irreconocibles. El término gangrena obedece a que esto es una necrosis multicapa, como esto que tú ves acá. Afecta piel, tejido subcutáneo, afecta fascia, afecta músculo y afecta hueso. Y si le da chance, se lleva todo. Eso es lo característico de la infección, perdón, de la necrosis gangrenosa. Por lo general es una complicación de los pacientes diabéticos asociada a la disminución del aporte sanguíneo, entre otros factores propios de la diabetes que nosotros estudiaremos en su momento. Además, esto aquí está todo muerto, ¿ok? Ese pie no sirve para nada. Lo mejor que le pueden hacer a ese paciente es amputarle ese pie. Entonces, cuando esto está activamente infectado por bacterias, lleno de pus, entre otras cosas, que eso es una cuestión asquerosísima, esta es la verdad, sorry, se llama una gangrena húmeda, ¿ok? Eso lo vemos nosotros a cada rato en el hospital porque aquí lamentablemente pues hay mucha diabetes. Y como hay mucha diabetes, hay muchas consecuencias de la diabetes. O sea, eso no es ciencia ficción. Entonces, cuando tú ves una necrosis multicapa, vas a ver esto, ¿no? Esto es una epidermis. La epidermis es como un fantasma de lo que antes fue célula. O sea, literalmente no puedes ni siquiera discernir los bordes celulares. O sea, esto es necrosis de piel, y si bajáramos más, viéramos que los tejidos blandos, todo está necrótico, todo está irreconocible. Como si hubiera metido todo en una licuadora, todo está, no se parece nada a su tejido original. Las células están sin núcleos, se ven eosinofílicas. Todos cambios propios de la necrosis, que va acompañado de su propio filtro inflamatorio, porque recuerda que a tu cuerpo no le gusta esa necrosis. Es como en tu casa tu perro se muere, tú no vas a dejarlo en el medio de la sala y puesto porque tienes mucho cariño. O sea, sobra decirte las consecuencias de eso. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Tu cuerpo no se puede dar el lujo de retener células muertas. No, eso es completamente anormal. El otro tipo de necrosis que puede que le interese mucho a ustedes es la casiosa. La casiosa, o la necrosis casiosa, porque el que la describió dijo que esta área necrótica se parecía mucho al queso, que no está mal, por cierto. Esto que está aquí es un pulmón de un paciente que tuvo tuberculosis, porque yo no creo que esta persona esté viva. La necrosis casiosa es la que se ve en la tuberculosis, ¿ok? Cuando tú ves esto al microscopio, ahí tú ves, es como cuando tú ves las películas cuando cae el campo de batalla, que tú lo que ves es muertos, destrucción, miseria, ruina. Bueno, literalmente eso es lo que tú ves en la necrosis casiosa. Ves una guerra que hubo entre macrófagos y compañía contra las micobacterias. Es una necrosis que destruye mucho tejido. De hecho, en el pasado, pues es que la gente se moría de tuberculosis, porque la inflamación es tan potente que te va destruyendo poco a poco los tejidos afectados. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona con demasiada violencia contra esa micobacteria. Y eso en vez de ser beneficioso, eso es perjudicial, porque en ese sentido, esta inflamación lo que está haciendo es más daño que beneficio. La infección por tuberculosis se caracteriza siempre por la formación de los famosos granulomas, que es lo que usted ve aquí. Yo se lo voy a escribir para que tú te lo aprendas en la clase de hoy, si es que estás prestando atención, que espero que sea así. Bien, ve esta bola de acá. Literalmente esto es una bola, ¿ok? Una formación circunscrita. Eso que está ahí es lo que nosotros le llamamos granuloma. El granuloma se forma en respuesta a algo que es infagocitable. En este caso hablamos de las micobacterias. Yo asumo que tú habrás estudiado en tu clase de microbiología o habrás escuchado de ellas, que las micobacterias se caracterizan por tener mecanismos
para literalmente chifear o evadir la fagocitosis. Por lo tanto, son bacterias que son muy difíciles de fagocitar. Cuando eso ocurre, tu cuerpo se vuelve loco, ¿ok? Literalmente el cuerpo enloquece, porque el cuerpo no tolera que exista un invasor que es imposible de eliminar. Los macrófagos llegan y tratan de comerse a esas micobacterias, pero no pueden, ¿ok? No pueden, y entonces utilizan el arma secreta. El arma secreta es formar estos granulomas que lo que hacen es agarrar y la micobacteria esa, imprisionarla dentro de estos granulomas. Literalmente el granuloma es como si fuera una prisión de macrófagos tratando de contener esa micobacteria que es infagocitable. Dentro de ese granuloma, los macrófagos siguen peleando a muerte contra las micobacterias. Literalmente es a muerte. Por eso es que tú ves que los granulomas clásicos de tuberculosis van a tener necrosis central. Necrosis que se forman por macrófagos peleando contra micobacterias, muriendo y a su vez destruyendo todo el tejido que esté a su alrededor. Es una inflamación muy destructiva. Entonces, esta bola de macrófagos con necrosis central, rodeada de linfocitos, que son los que le están diciendo a los macrófagos qué hacer, eso es lo que nosotros conocemos como un granuloma. En este caso, hasta que se demuestre lo contrario, un granuloma por tuberculosis. Y bueno, ¿cómo demuestro lo contrario? Bueno, le mando a este granuloma una tinción de Sil-Nielsen o un fitefaraco, con la intención de demostrar que aquí hay presencia o no de micobacterias. Por supuesto, yo no le pongo título, usted le pone título, porque lo lógico es que a ti te manden una muestra de esputo o de líquido ese de secreción bronquial y que tú allá en el laboratorio de microbiología le hagas un cultivo a eso. Y eventualmente ese cultivo, si es un paciente activamente infectado, eso debe crecer y te debe dar el resultado, ¿no? Probablemente una micobacteria, pero también ha visto que hay no solamente tuberculosis, ¿no? La otra llaman las atípicas. Entonces, gracias a esa evidencia, o la PCR, lo que sea que esté disponible, a este paciente se le puede dar terapia dirigida, se le puede dar los famosos antifímicos y entonces el paciente va a mejorar. ¿Okay? Este es el famoso granuloma. Que cuando tú ves esto con necrosis central, hasta que se muestre lo contrario, ese paciente tiene tuberculosis. Y más aquí en Panamá, que la tuberculosis es endémica. O sea que nosotros vivimos, existimos con tuberculosis. Y el que no ha dado tuberculosis, pues está vacunado contra tuberculosis. O sea que tienes algún tipo de memoria contra esos bichitos. ¿Ves? Pero esto es clásico de la tuberculosis. Clásico del punto de vista de tejido, no solo pulmonar, hay tuberculosis en todos lados. Tuberculosis es una enfermedad que le llaman que puede afectar cualquier tejido del cuerpo. Hay tuberculosis intestinal, tuberculosis meningia, tuberculosis en tracto femenino, tira línea. Es una enfermedad que puede aparecer a donde le dé la gana. ¿Okay? Pero por lo general, la más clásica es la forma pulmonar. Bien. Otra más, una que más rara, pero menos insignia, es la necrosis grasa. Por lo general la vemos en un contexto de pancreatitis que liberan enzimas lipasas, tipo lipasas, que digieren la propia grasa del peritoneo. Yo la veo más es cuando a la paciente le hacen biopsias de mama. La biopsia, que es una aguja que penetra, destruye el tejido en su trayecto y agarra la muestra del tumor. Entonces, cuando tú ves la resección grande, tú ves evidencia de que ahí hubo trauma, ¿okay? Trauma por la biopsia anterior y vemos bastante necrosis grasa. Se ve esto que está aquí, ¿no? Ve los adipocitos. Grandotote, de distinto tamaño, y van a ser adipocitos sin núcleo. Estos son los adipocitos clásicos de la necrosis grasa. Otro que quizás no encuentres tanto en tu medio, en tu contexto de laboratorio, es la necrosis fibrinoide. Esa ocurre por lo general en respuesta a una reacción inmune, donde los complejos anticuerpos se van a depositar alrededor de los vasos. Les gustan los vasos a esos complejos inmunes. Y ahí van a depositar este material rosadito bien bonito, que es el que se llama fibrinoide. Por lo general eso ocurre en el contexto de una vasculitis.
Bien, hemos hablado entonces de la necrosis. Vamos a hablar ahora de la apoptosis, que es, pues, prácticamente la contraparte. Bien, a diferencia de la necrosis, que es inevitable, que es catastrófica y que es patológica, la apoptosis ocurre en un contexto de control, en un contexto de programación. O sea, la célula sabe qué va a hacer. Es una muerte organizada. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, un paciente, un abuelito de 95 años, cardiópata, con antecedentes de CB, diabético, hipertenso, múltiples comorbilidades. 95 años, está hospitalizado y fallece. La gente va a salir corriendo por eso. Le van a ir a hacer RCP, lo van a intubar. No, porque ya era el curso normal que él muriera. O sea, cuando él fallece, le quitan los aparatos, la mano tapan con una sábana y ya lo bajan a la morgue para hacer los respectivos trámites. O sea, no es que vas a llamar a la policía porque, ay, se murió, no, eso era perfectamente esperado. En ese sentido, podemos considerar que esa es una muerte bien, ¿cómo te digo yo? Una muerte bien controlada, una muerte bien organizada, una muerte que era predecible. Lo mismo ocurre con las células que sufren apoptosis. A diferencia de la necrosis, virtualmente en la apoptosis no hay inflamación. Eso es la diferencia de la apoptosis. Cuando hay apoptosis, la célula que está muriendo se transforma en estos cuerpos apoptóticos que son altamente fagocitables. La apoptosis no siempre es patológica, ¿ok? Patológica dijimos que es cuando la célula no puede reparar su daño al DNA, pero la apoptosis también es necesaria para el desarrollo de las estructuras desde el punto de vista embriológico y, por ejemplo, cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación, la inflamación hay que terminarla, porque si tú no la terminas, vas a causar más daño que beneficio. Entonces, la forma de terminar la inflamación es matando a los leucocitos involucrados. Cuando el leucocito se activa, por ejemplo, el neutrófilo se activa para destruir, él por lo general va a morir máximo a las 48 horas, de manera que el tipo no siga causando daño. Eso es una forma de detener la reacción inflamatoria, porque si no, el daño fuera eterno. Una inflamación perpetua es perjudicial. La apoptosis es fundamental, ¿ok? Es fundamental para mantener el balance entre células que mueren y células que deben proliferar. Cuando la apoptosis es desencadenada, hay un montón de señales, de proteínas, enzimas que participan en esta apoptosis. Una de estas son las caspasas. ¿Qué ocurre? Cuando la célula sabe que tiene que morir, la mitocondria se activa, sufre cambios, se vuelve permeable y va a liberar citocromo C a el citosol. Ese citosol activa las caspasas que entonces van a comenzar a desencadenar el estímulo de la apoptosis. Lo otro que puede ocurrir es la activación por medio del factor de necrosis tumoral. Esto ocurre, por ejemplo, en células que son infectadas por virus. Bien, ¿qué ocurre ahí? Citando el ejemplo del Papa Nicolau, del Papa, como decirle Papa no es una palabra tan larga. En una paciente joven y con un sistema inmune competente, independientemente de eso, el PAP hay que hacerlo anualmente, todos los años, independientemente de si salga normal o anormal. Si el PAP sale normal, o sea, negativo por células malignas, fabuloso, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el PAP te marca lesión de bajo grado? Como asumo que eso se lo habrán enseñado el pelado Jonathan. Digo yo, no sé. Si no me preguntan a mí, yo pues algo les diré. Lesión de bajo grado quiere decir que tus células, ya sea del cervix, del exocervix sobre todo, que también puede ser el endocervix, pero eso lo vamos después, tienen evidencia morfológica de que allí hubo hubo infección por el virus del papiloma humano de bajo grado. O sea que en este caso esto ocurrió por cepas de bajo riesgo. Bien. ¿Por qué cuando es de bajo grado no hay que tomar una conducta agresiva? ¿Por qué? Porque se ha visto
que esa lesión de bajo grado en una paciente inmunocompetente, el sistema inmune es capaz de eliminarla. Y probablemente cuando están en el control, al cabo de un año, tú estés negativa. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune se encargó de eliminar esas células infectadas por VPH, pero en este caso cepas de bajo riesgo. ¿Qué ocurre? Esas células son detectadas por tus linfocitos T, sobre todo los CD8, que son los citotóxicos. El CD8 ve que esta es una célula patológica, una célula infectada por virus, y entonces, por medio de varios mecanismos que veremos después, hacen que esta célula infectada sufra apoptosis, ¿ok? Por medio de estos receptores, vía de receptores de muerte. Entonces, el linfocito T, el citotóxico, es el encargado de eliminar estas células infectadas por virus. Esa es la explicación de por qué si tú hoy te sale un PAP con lesión de bajo grado, probablemente el control el otro año te puede salir negativo o puede ser algo peor, no sé. Depende de las conductas y del estatus inmunológico de cada paciente. Habiendo dicho eso, cuando el tema es alto grado, ya eso es otra historia, ¿ok? Eso lo veremos cuando hablemos de la clase de la enfermedad del tracto genital femenino. Bien, esto que está acá es una piel y es para que todo esto rosadito aquí, este, todos esos son cuerpos apoptóticos. Claro, esto que tú ves aquí está ocurriendo en el contexto de una, de una enfermedad de base, ¿ok? No es normal que haya tantos cuerpos apoptóticos, pero es para que tú veas morfológicamente cómo se van a ver esos cuerpos apoptóticos. Estos son queratinocitos apoptóticos, es que son rosaditos, chiquititos, un citoplasma bien anaranjadito, intensamente eosinofílico, y el núcleo es chiquitito y bien picnótico, casi achurradito como una pasita. Acá lo ves también, ¿no ves cómo están achurraditos las células? Esos son clásicos cuerpos apoptóticos. No es para que vean el contexto de por qué ocurre esto, es para que vean cómo se ve morfológicamente un cuerpo apoptótico. Bien, cuando una célula sufre apoptosis, como te dije, van a sufrir cambios las células. La célula se va a achicar, ¿okay? Se va a poner chiquitita y el núcleo se puede entonces compactar y también se puede fragmentar, o sea que puede sufrir cariorexis. Entonces la célula se achica, se convierte en un cuerpo apoptótico y estos cuerpos apoptóticos son fácilmente fagocitables por los macrófagos. Y virtualmente, como hemos dicho hasta el momento, eso no elicita ningún tipo de respuesta inflamatoria de base. Es una muerte, por así decirlo, limpia, una muerte bonita, una muerte elegante, por así decirlo. Bien, otro concepto que yo creo que vimos en la clase pasada, si no me equivoco, es la autofagia. La autofagia, la célula la usa cuando se queda sin sustento, cuando el cuerpo está deprivado, en una situación, por ejemplo, de hambruna. La célula se puede comer sus propios componentes, pero sin llegar a morir. Eso es un mecanismo de supervivencia que la célula puede y va a hacer si hace falta. Obviamente, cuando la fuente de nutrición se restablezca, la célula puede volver a recuperar todos sus elementos y regresar a su estado normal. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos entonces para seguir con la segunda parte de la clase, que es un poco más corta, que habla entonces de los mecanismos de esta lesión celular. 2 minutos. Claro.
Vamos entonces a ver esta última parte sobre los mecanismos de la lesión y la muerte celular. ¿Ok? Hemos hablado bastante de cómo la célula va a responder frente a los distintos daños. Por supuesto que eso va a depender en función de qué tipo de lesión es, isquemia, hipoxia, por tóxicos, por microorganismos, etcétera. ¿Cuánto dura? Repito, no le vamos a meter la mano un segundo en agua hirviendo que dejarla un minuto, no es lo mismo. Y la severidad de la lesión. En ese sentido, hay distintos desenlaces dependiendo de cuál sea la célula afectada. Por ejemplo, los epitelios son más resistentes a la hipoxisquemia que, por ejemplo, la fibra muscular cardíaca y las neuronas. También hay células con mejor capacidad para adaptarse que otras. Por ejemplo, hay células que responden mejor a los tóxicos que otras. Por eso es que es diferente qué tipo de célula es la que está entonces recibiendo el daño. Bien, entonces esa lesión celular va a causar anomalías dentro de la célula, que puede afectar a los organelos o a las vías de señalización. Lo primero que afecta a la célula es el mecanismo para producir energía. O sea que lo primero que afecta a la célula va a ser sus pobres mitocondrias. ¿Ok? Cuando eso ocurre, probablemente si no se detiene el estímulo, el desenlace va a ser inevitablemente la necrosis. Mientras que ya sabemos cuando el daño es al DNA, que no es reparable, entonces eso va a terminar es en apoptosis. Bien, ya discutimos entonces qué es hipoxisquemia. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con esa hipoxisquemia. ¿Qué ocurre? Cuando tú cortas el oxígeno, tú cortas entonces la forma en la cual la mitocondria produce energía. Tú cortas la cadena transportadora de electrones y por lo tanto vas a cortar con el tiempo a la fosforilación oxidativa. Es como si la batería de tu carro se queda sin carga. Hasta que tú no la cargues, el carro no va a avanzar, está parado totalmente. Y es que nosotros consumimos buco ATP todos los días. Según el libro, hasta 75 kilos de ATP. O sea, imagínate eso. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la isquemia, que es más grave, la célula, depende de qué tipo de célula sea, puede tolerar hasta cierto punto la hipoxia. ¿Ok? La puede superar, por ejemplo, obteniendo sangre de otros vasitos o también puede utilizar la célula otros mecanismos para producir energía, como por ejemplo la glucólisis, ¿ok? Que la glucólisis no es tan eficiente, pero sirve para tolerar en ese momento el estrés por el cual la célula está pasando. Uno que pueden hacer eso, por ejemplo, son los hepatocitos, que gracias a sus almacenes de glucógeno, entonces pueden resistir más tiempo bajo ese estímulo hipóxico. Estas bolas blancas, todo eso es puro glucógeno dentro del hepatocito. El problema que subyace a la hipoxisquemia es que se daña la forma de producir energía. Y sin energía, la célula va a perder la capacidad de utilizar sus bombas iónicas. Entonces vimos anteriormente que eso se traduce en que la célula se llena de agua y eventualmente ¡puf!, se infla toda. En ese momento, como debemos recurrir a otro tipo de energía, entonces vamos a utilizar la glucólisis, en este caso una glucólisis anaeróbica, que produce poco ATP y que en su defecto también nos va a producir sustancias potencialmente deleterias, como el ácido láctico, que va entonces el cuerpo a entrar, la célula va a entrar en un medio ácido, que eso va a afectar directamente el funcionamiento de la célula. Entonces, esa célula va a comenzar a funcionar en el contexto de una acidosis. Ya vimos bastante el curso pasado por qué una acidosis va a ser deleteria. Por lo tanto, utilizar la glucólisis hasta que si no se detiene, eso nos puede llevar eventualmente a una acidosis. ¿Qué ocurre? También se pueden comenzar a destruir los organelos producto de esa derivación de ATP. Y lo que sí va a causar definitivamente mucho daño es que se van a comenzar a acumular
las especies reactivas de oxígeno. Eso lo vamos a ver ahorita con un poco más de calma. Esta que es un poco curiosa, pero también existe, es la lesión por isquemia reperfusión. Ocurre cuando hay una obstrucción en un vaso y esa obstrucción al vaso es liberada. Lo que ocurre aquí es que esa sangre que va a llegar, eso es como si fuera la crecida de un río. No va a ser sangre limpiecita, va a ser sangre llena de inflamación y sangre llena de especies reactivas de oxígeno, que potencialmente puede entonces causar más daño a esa región anatómica que se ha quedado sin aporte sanguíneo. Yo sé que esto no es tanto para ustedes, pero esta se la dejé porque aquí vemos qué es lo que ocurre con esas famosas especies reactivas de oxígeno. ¿Qué ocurre? Cuando una célula es sometida a mucha lesión celular, entonces las mitocondrias comienzan a presentar defectos. Esos defectos se traducen, entre otras cosas, en que no reducen adecuadamente el oxígeno. Por menos que ese término eso de reducción lo tendrás que repasar en tu clase de bioquímica. El punto es que esa reducción inadecuada del oxígeno lo que va a hacer es que se comiencen a acumular especies reactivas de oxígeno que son muy inestables. El cuerpo también tiene mecanismos antioxidantes, pero cuando hay lesión celular, cuando hay isquemia, esos mecanismos antioxidantes se van a ver afectados, ¿ok? Entonces, estos eventos se pueden ver en este caso de esta lesión por reperfusión. Esto es bien importante porque a veces no se habla y eso es parte de todos los días. Este estrés oxidativo. ¿Por qué? Todos los días nosotros estamos sometidos a esto que llamamos los radicales libres. Esos radicales libres se acumulan porque la célula sufre daño. Por ejemplo, una célula que sufre mucha radiación o está expuesta a mucha radiación va a acumular radicales libres. Una célula que está expuesta a daño por hipoxia va a acumular radicales libres. Envejecimiento también. Todas estas que tú ves aquí son condiciones que van a llevar a la acumulación de los radicales libres. ¿Qué ocurre? Como te dije anteriormente, esos radicales libres son inestables y atacan los componentes estructurales de las células. Atacan a las macromoléculas de las células. Van a atacar a la membrana plasmática, van a atacar a las proteínas y van a atacar entonces a el DNA. Una vez que ocurra, la célula puede recuperarse o puede ser reemplazada. El problema es cuando estos estímulos son sostenidos. Entonces, sí viene un daño que es irreparable. Eso es una explicación que alguna vez yo habré escuchado o leído de por qué nosotros envejecemos. Porque con el tiempo los mecanismos antioxidantes se van perdiendo y ya no se pueden reparar. Por lo tanto, nosotros con los años vamos inevitablemente acumulando radicales libres. Estos radicales libres van poco a poco dañando nuestras células y entonces por eso es que inevitablemente nosotros envejecemos. Por eso es que están tan de moda todos estos temas de estos antioxidantes que tú ya me imagino que habrás escuchado en algún momento. ¿Qué situaciones nos llevan a la acumulación de radicales libres? Bueno, mucha exposición a radiación, por ejemplo, radiación de la luz solar sin control. Esto lleva eventualmente a daño celular. Mucha inflamación también. ¿Qué condición se asocia a mucha inflamación? Bueno, un paciente obeso. El paciente obeso tiene un componente de inflamación crónica leve, pero constante de fondo. ¿Quién más está constantemente inflamado? Un paciente con una enfermedad autoinmune. O sea, esas condiciones llevan a que se acumule constantemente formación de radicales libres. Como aquí, ¿no? Radiación ultravioleta, contaminación del aire, radiación ionizante, tabaquismo, error en el metabolismo e inflamación. Todas son condiciones que favorecen la acumulación y formación de radicales libres. Por suerte, tenemos mecanismos nosotros para evitar o remover estos radicales libres. O sea, que son los mecanismos antioxidantes. Tenemos estas enzimas que tú ves aquí y también ciertos elementos o vitaminas que son también antioxidantes. Funcionan bien, pero bueno, con el tiempo, si hay lesión persistente, estos mecanismos antioxidantes se vencen
y entonces el daño por radical libre es lo que va a predominar. Entonces, ese radical libre, si no se controla, va a causar daño a los componentes de la célula. Ya te dije que daña la membrana plasmática porque las peroxida los lípidos, va a dañar las proteínas, va a hacer que se fragmenten o se pleguen inadecuadamente, y si no se controla, va a dañar el DNA. En un principio, el DNA va a poder ser reparado, pero si el daño se acumula, entonces va a llevar entonces a apoptosis. Pero si el daño sigue, entonces los controles van a ser superados y puede que esa célula se convierta entonces a una célula maligna. Entonces, todo esto subyace a una acumulación de estrés oxidativo por exceso de radicales libres. Esa es la explicación, por ejemplo, de por qué la exposición no controlada a la luz del sol eventualmente se puede desencadenar en muchas consecuencias. Por eso es que hay cánceres de piel que son bien descritos, prácticamente todos, por decirles algo, que se asocian al exceso de exposición a la luz solar. Tóxicos o venenos, por supuesto que van a causar daño directo a nuestras células. Dañan los componentes como las proteínas, los transportadores de ATP y también pueden dañar los retículos endoplasmáticos. Estos pues se caen de su peso. Por ejemplo, este tetacloruro de carbono antes se usaba para limpiar pisos. Se vio que eso era hepatotóxico y hoy en día eso está prohibido. Eso es un veneno, completamente prohibido. También asumo que tú conoces de tu clase de biología celular, las proteínas que están mal plegadas son inadecuadas. Esas proteínas mal plegadas deben ser eliminadas en el proteosoma, pero hay veces que el proteosoma falla y entonces esas proteínas mal plegadas se comienzan a acumular. Esa es la base de gran parte de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces aquí tienes varias enfermedades que se asocian a mal plegamiento de proteínas. Como la que tiene anteriormente, esta que es el Alzheimer, se debe a un mal plegamiento y acumulación de proteínas que son anormales. Ya hablamos entonces de la lesión celular por daño al DNA. Recordemos que el ciclo celular es monitorizado por el P53. ¿Okay? P53, que es una proteína supresora de tumor, se encarga de verificar que todo se haga adecuadamente. Pero ¿qué ocurre? En ciertos cánceres, gran parte por cierto, el P53 está mutado. El P53 es inadecuado. Por lo tanto, una célula anormal puede y va a progresar en el ciclo celular y eso es lo que eventualmente va a llevar al potencial desarrollo de un tumor. Inflamación. Es acá una mucosa del colon toda inflamada. La inflamación provoca daño, ¿ok? La inflamación está destinada a eliminar un agente ofensor, pero la inflamación es como un arma cargada. Siendo utilizada por una persona entrenada, es potencialmente beneficiosa, pero si a mí tú me das un arma a mí, que yo no sé ni cómo dispararla, lo más probable es que yo termine haciendo un daño que no quería hacer. Algo así ocurre con la inflamación. La inflamación es un arma de doble filo. Eso lo veremos con más calma en la clase de inflamación per se y cuando hablemos también de la inflamación crónica, sobre todo que se caracteriza por ser bien destructivo. Bien, esa es la última ya. Listo. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Bueno, si no hay comentarios ni dudas, pues estudien. Cuando estudian, eso genera dudas, curiosidades. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos con los quizzes, porque tengo que coordinar una fecha con ustedes. Ahorita los chateo por el grupo para que queden de acuerdo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos, pero en un escenario ideal, lo que vimos esta semana puede que venga por un quiz la otra semana. O sea que tienen bastantito que estudiar. Vamos a ver qué hacemos. Todavía no está escrito en piedra. Yo lo que voy a hacer ahorita es que le voy a crear un grupo en el modo para que ustedes se unan. Les voy a dejar una pequeña prueba diagnóstica para los que no saben cómo usarlo, se familiaricen y dependiendo de eso vemos, ¿ok? Vamos con calma. Todavía no hace falta, o sí. Voy a pensarlo, ¿ok? Bueno, cero estrés por el momento. Bien, muchachos, tengo que cumplir nuestros compromisos laborales, así que lo dejo por ahora. Chao, cuídense y que estén bien.
Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, chao.